Tenía la llave que abría la puerta de la casa en mi mano. Estaba unida a un llavero que portaba además otras 2 llaves, una para abrir el portal y la otra para abrir el buzón. Esta última rara vez se utilizaba, solo cuando las cartas rebosaban en el buzón. Siempre eran del mismo tipo, publicidad y facturas la mayoría, y de vez en cuando alguna que otra multa que me llegaba por error, ya que siempre me movía en transporte público. La otra razón por la que rebosaban era porque todas las cartas del vecino de al lado me las solían meter a mí también, ya que compartíamos el apellido. El cartero seguramente no se detenía a averiguar el nombre, solo fijaba su mirada y concentración en meter las cartas en el piso y apellidos correctos. Nunca le remitía las cartas que eran suyas. Cuando veía que no eran para mí, directamente las tiraba a la basura. El vecino nunca se había quejado ni nada, así que supuse que no tenía ningún interés en recibirlas, aunque no estaba seguro de que siguiera viviendo en el edificio. Pero si era así, no me extrañaría ver algún día a la policía buscándole por el retraso del pago de las multas, o incluso recuerdo haber visto en el buzón alguna notificación, no haberse presentado al juzgado para dar algún tipo de explicación coherente. El ascensor se paró suavemente en el piso correspondiente y empujé la puerta ligeramente para salir de él. La luz del pasillo se iluminó al detectar mi movimiento y al fondo pude observar la puerta de mi casa. Estaba realmente reluciente en comparación con las demás del mismo piso, o incluso me atrevería a decir de todo el edificio. No era una zona especialmente cotizada por los ladrones, pero aún así me gustaba ser precavido y la puse bastante gruesa y con un sistema de blindaje especial antirrobos que no se apreciaba a simple vista para que tampoco llamase la atención de algún ladronzuelo. Había pasado un día más de mi vida. No es que fuese mala, ni mucho menos. No pude quejarme de lo más mínimo, pero sí era cierto que estaba demasiado programada, llena de rutinas que la hacían totalmente previsible y me atrevería a decir que demasiado cómoda. Pero lo cómodo o nuestra zona de confort no siempre es lo que más gusta o lo que más satisface al ser humano. Siempre buscamos nuevas experiencias y formas de pasar nuestra vida y llenarla de momentos únicos e inolvidables que nos hagan sentirnos plenos y dichosos. Aunque, por otro lado, también hay quien promulga que quien necesita una constante motivación y excitación en su vida es señal de que hay algo que no funciona en él. Realmente no ha encontrado su sitio en el mundo. En mi caso, por momentos, creía haberlo encontrado y en otros no sentía lo mismo, pero en general podía decirse que me sentía bien en la mayor parte del tiempo. Tenía una casa donde resguardarme, ropa con la que vestirme, comida con la que alimentarme, un trabajo con el que pagar mis gastos y actividades lúdicas, un par de amigos con los que divertirme, una pareja con la que viajar y compartir momentos, y 2 familiares con los que casi no hablaba y estaban lejos. En fin, supongo que tenía de todo. No podía decirse que fuera un desgraciado, pero aún así no podía evitar a veces la sensación que me faltaba algo. No sabía qué era exactamente, pero me hacía sentir vacío en varias ocasiones. El tiempo se me hacía eterno. Metí la llave de la cerradura en la puerta y le di 3 vueltas completas para quitar los cerrojos que la protegían. Cedió hacia adentro y por fin se podía decir que llegué a casa. Había sido un día como cualquier otro, pero me encontraba cansado. Me había levantado más o menos temprano para ir a trabajar y después ir al gimnasio, a quemar las calorías y deshacerme del estrés propio de un trabajo como el de profesor. Aún quedaban un par de días más para que se acabase la semana, pero ya se notaba el peso de los días transcurridos. Además, tenía una excursión al museo con los alumnos 2 días después y no estaba lo suficientemente motivado. No tenía que haber cedido cuando me lo propuso el jefe de estudios del colegio, pero prefería ganar un poco más de dinero a final de mes a cambio de gastar ese tiempo en estar con alumnos a los que en el fondo odiaba porque no me hacían ni puñetero caso. Tampoco me llevaba demasiado con los compañeros de profesión.
Siempre pensaba que al fin y al cabo el tiempo pasa y con él nuestros pensamientos se van encerrando en casilleros que puede que jamás vuelvan a abrirse o se diluyan. Respiré hondo y me dirigí hacia la habitación donde normalmente dormía, ya que a veces me quedaba dormido en el sofá y al día siguiente tenía una pequeña tortícolis en el cuello que me impedía mirar hacia un lado u otro. Solté la chaqueta y la bandolera que portaba y la solté sobre la cama. El reloj que tenía encima de la cómoda aún no había concluido su proceso, ya que era bastante grande y tardaba en bajar toda la arena una semana entera. Me quité el resto de la ropa y me fui al baño a meterme una ducha. El agua estaba ardiendo. Uno casi no podía ni meterse, pero a mí me gustaba así. Era una forma fácil de relajarse y de que los pensamientos le abandonasen a uno durante unos placenteros minutos. Salí de la ducha con los ánimos renovados y con la sensación de haber hecho todo lo que tenía que hacer en el día. Mañana sería otro. Lo único que me quedaba era ducharme, cenar mientras veía la televisión y acostarme para empezar un nuevo día. 8 horas más tarde, era bastante metódico con las horas de descanso. Siempre intentaba dormir al menos 7 horas y media y no más de 8 horas y media. Era algo que casi rozaba la obsesión. Me sequé con la toalla. Se notaba que estaba recién lavada, ya que tenía el aroma del suavizante aún impregnado entre sus filamentos. La puse alrededor de mi cintura, de forma que la parte superior de mi cuerpo quedó descubierta. Sin ponerme las zapatillas, fui descalzo hacia la cocina para ver qué podía prepararme para cenar. Al abrir la nevera, su interior me devolvió a la realidad y mis aires renovados se esfumaron un plumazo. La luz que salía de la bombilla interna del frigorífico iluminaba toda la nevera. Esto significaba que apenas había nada en su interior. Solo pude ver un par de paquetes de embutidos, un cuarto de queso duro con las zonas comidas por el moho, una lechuga reseca con un par de tomates, a primera vista sanos, y una botella de agua junto a un brick de leche. No es que no tuviese dinero para comprar más comida, pero mi tiempo precisamente no lo dedicaba a cocinar. Más que nada porque no sabía hacerlo. Intenté apuntarme a unos cursos de cocina para principiantes, pero fueron un total desastre. Casi quemé el local donde se realizaban esos talleres. Lógicamente, lo único que saqué en claro es que la cocina no era lo mío. Cerré la puerta del frigorífico y abrí la de la puerta del congelador, que estaba justo encima. Pude ver que había unos filetes envueltos en papel de aluminio, que a saber el tiempo que llevaban ahí, y una bolsa abierta de croquetas congeladas. Cogí un plato y puse 6 croquetas en él para freírlas. Aún sobraban unas cuantas en la bolsa, que daría de sobra perfectamente para otro día. Cogí una sartén y calenté el abundante aceite unos minutos, hasta que cogió temperatura y pude freír las croquetas. Desde fuera me imaginaba como el típico soltero que sale en las películas de comedia, que no tiene vida social, que es un desastre y que lo único que hace es comer fritura y comida rápida para sobrellevar su patética existencia. Por momentos me sentía así de desdichado, pero luego me daba cuenta de que realmente no era así, ya que ni siquiera era soltero. Mientras se freían las croquetas, busqué en el móvil de mi bolsillo para ver si tenía alguna llamada, pero al iluminarse la pantalla no había ninguna notificación nueva. Tampoco llevaba mucho tiempo quedando con ella. Estábamos en la inconfundible fase en la que no sabíamos muy bien si hablar todos los días o esperar a que pasaran unos pocos para que se viese que teníamos otras cosas que hacer, que estábamos ocupados, aunque en realidad solo estuviéramos frente al ordenador pasando el rato. Aunque es cierto que habían pasado 3 días y no sabía nada nuevo de ella, tampoco le daba demasiada importancia. Quizá debería esperar unos días más, pero estaba deseando que pasara el tiempo y llegase el fin de semana para al menos verla. No era lo que más deseara en el mundo, pero hacía que se me pasara con más rapidez.
Todavía quedaban unos días más de trabajo con la maldita excursión. Inmerso en mis pensamientos, se me pasó el tiempo y las croquetas se me quemaron y me fui a dormir sin cenar. Ahora sí que parecía haber salido de una película de comedia barata de solteros. Sonó el despertador a la misma hora que sonaba de lunes a viernes. Me quedé 5 minutos más en la cama, como siempre hacía, pero con cuidado de no volver a quedarme dormido de nuevo. Cosa que ya me había pasado unos años atrás y perdí un trabajo por ello. Otro día más. Parece desalentador, pero así era. Mi vida se había convertido en algo monótono y sin sentido. Sabía lo que iba a ocurrir en todo momento. Lo tenía prácticamente todo bajo control. Y aunque lo sabía y me abrumaba, no podía evitar seguir haciéndolo. Me asomé por la ventana de mi dormitorio y la obra que estaban haciendo en el edificio de al lado todavía seguía en marcha. ¿Cuánto tiempo más necesitaban? Desde luego se me estaba haciendo eterna aquella obra, sobre todo porque a veces me molestaba con los escandalosos ruidos cuando llegaba a casa de trabajar, y la contaminación visual era más que evidente. Los andamios se habían convertido en parte del barrio en los últimos meses. Miré el móvil a ver si alguien me había escrito mientras dormía, pero nada. Es extraño, pero no ver ninguna notificación me hacía sentir algo ansioso, como si mi felicidad dependiera de ello. Sin embargo, ver que tenía alguna notificación me hacía sentir aliviado, sentir que alguien pensaba en mí. Qué simple e inerte acaba apareciéndome esa idea. Me levanté de forma mecánica y comencé a realizar, sin pensar, lo mismo de todos los días. Vestirme para ir a trabajar, prepararme el almuerzo para media mañana, desayunar y hacerme la cama. Para mí era como conducir. Al final, cambiar de marcha sin pensarlo. Con esto pasaba lo mismo. Llegaba a mi puesto de trabajo sin recordar siquiera cómo había llegado hasta allí. Pero ahí estaba, frente a los alumnos de clase. Suspiraba hondo, deseando empezar un nuevo día. Unas 8 horas más tarde, sonaba la sirena del colegio. Era un sonido potente, pero para mí era alivio. Significaba que había terminado mi jornada, por lo menos hasta el día siguiente. Ahora solo tenía que concentrarme en mí y en lo que iba a hacer durante el resto del día. Mientras andaba hacia la parada del autobús para volver a casa, volví a sacar el móvil de mi bolsillo. Cerré los ojos con fuerza y respiré hondo antes de encender la pantalla. Quería tener alguna notificación. Mi pulso se relajó al ver que efectivamente al encender la pantalla táctil tenía un mensaje suyo. Aunque siendo de otra persona, también habría sentido lo mismo. Lo abrí para ver qué decía. Me gustó bastante su mensaje. No era largo ni decía nada del otro mundo, pero su mensaje era claro y bastante directo. «Hola, carita sonriente. ¿Nos vemos hoy?», decía el mensaje. Qué fácil era alegrarme el día en unos segundos. Le contesté rápidamente, ya que vi que el mensaje lo había enviado 3 horas antes. Le dije que sí, que nos viésemos en el sitio de siempre, dentro de unas 3 horas. Así también me daba tiempo a llegar a casa, coger la mochila de la piscina y entrenar un poco antes de la cita. Contestó rápida y afirmativamente a mi mensaje. Se me dibujó una pequeña sonrisa en los labios. El autobús tardó menos de lo esperado en llegar a mi destino y pude dejar las cosas en casa antes de lo previsto. Me cambié de ropa, saqué el bañador, la toalla y las cosas de la piscina y de la ducha del armario, y las metí en una bolsa. No tardé más de 15 minutos en llegar al polideportivo, donde estaba la piscina. Miré el reloj y tenía tiempo de sobra para nadar tranquilamente y llegar a tiempo a mi cita. No había traído moneda para la taquilla, así que dejé mis cosas en el banco de los vestuarios junto a las prendas de otra persona. No era la primera vez que lo hacía. Me costó un poco meterme en el agua, ya que la ducha de la piscina estaba demasiado caliente y hacía un contraste notorio con el agua de la piscina, que aun estando templada, parecía que estuviera fría.
Una vez pasaron los primeros temblores y mi cuerpo se acostumbró a la temperatura del agua, pude empezar a nadar practicando diferentes estilos que había aprendido durante mis años como deportista profesional. Primero empezaba con unos movimientos suaves y tranquilos para que mi cuerpo comenzara a prepararse para el ejercicio físico. Poco a poco, paulatinamente, iba subiendo la intensidad de los movimientos para entrar más en calor. Había un reloj situado en la pared donde me metía al agua, por lo que podía verlo cada vez que hacía un largo, que fuese par. Intentaba no mirarlo, pero cada vez que sacaba la cabeza con las brazadas, la mirada se me desviaba inconscientemente hacia el reloj. Aún quedaba mucho tiempo y llevaba la mitad del entrenamiento. Deseaba que pasara el tiempo más deprisa porque tenía ganas de quedar con ella. Odiaba cuando el tiempo pasaba tan despacio en momentos así. A veces dicen que la vida son 2 días, pero no lo veía así, y menos en aquel momento. Seguí nadando un buen rato. Sacaba la cabeza del agua sin mirar el reloj. Por fin logré concentrarme un poco para no verlo. Cuando llevaba unos incontables largos, volví a mirar la hora. Habían pasado 2 horas y había quedado en 30 minutos. No podía ser. ¿Cómo había pasado el tiempo tan deprisa sin darme cuenta? Tampoco estaba cansado, y eso que normalmente no estoy más de 1 hora nadando. Salí pitando de la piscina, de tal forma que casi me resbalo y no lo cuento. Una socorrista que lo había visto antes me vino y me preguntó si estaba bien. Lo único que pude decir es si el reloj marcaba bien la hora. Me miró de forma extraña y me respondió que sí. Así que le dejé con la palabra en la boca y corrí hacia los vestuarios para ducharme y cambiarme rápidamente. Quizá llegase un poco tarde, pero aún estaba a tiempo de avisarla. Me sequé un poco las manos para coger el móvil y decírselo, pero no tenía batería. Juraría que la última vez que lo miré tenía un 70%, pero no podía detenerme en esos detalles. Estuve listo en tiempo récord, así que me quedaban 20 minutos para llegar a casa, dejar la mochila e ir al lugar de la cita. Si todo iba bien, solo llegaría unos 10 minutos o 15 minutos tarde. Iba tan rápido por la calle que no me había fijado por dónde pasaba. Notaba algo raro, pero no sabría qué decir. También es cierto que la gente me miraba sorprendida. No sé qué cara tendría, pero estaba claro que llamaba la atención de alguna forma. Llegué acelerado a mi casa. Casi no acerté a meter las llaves en la puerta. Abrí y rápidamente dejé la mochila de la piscina tirada en la cama. No podía entretenerme a sacar las cosas para que no se humedeciesen. Llegaba demasiado tarde. Pasé por delante del espejo que tenía en la entrada y no pude evitar detenerme un segundo. Me coloqué el pelo y la camiseta que estaba un poco arrugada por la carrera que me había metido. Pero también me vi el rostro algo raro. Parecía como si estuviera cambiado. Quizá fuera por la poca luz que había o porque el cloro de la piscina me había resecado demasiado la piel al haber estado demasiado tiempo metido. Volví a coger las llaves y salí pitando de allí. Ya sería la hora, pero tardaría 10 minutos en llegar. Solo tendría que pedir disculpas y todo iría genial. Al salir del portal, también me fijé que había aún más cartas rebosando mi buzón de las que recordaba. Luego me encargaría de ellas. Cuando llegué a mi destino, estaba casi sin aliento. No recuerdo haber corrido nunca tanto en tan poco tiempo. Estaba exhausto. Parecía que el corazón se me iba a salir del pecho. Apoyé las manos y las rodillas para que me costase menos respirar. Cuando estaba un poco menos ahogado, miré a mi alrededor. No la veía por ningún lado. ¿Se habría ido ya? No podía ser. Solo habrían pasado unos 10 minutos. De hecho, miré la hora y la parada del autobús que había enfrente y efectivamente solo habían pasado 12 minutos. Respiré un poco más aliviado. Quizá ella también llegase tarde y me había avisado, pero como tenía el móvil sin batería, no podía comprobarlo. Comprobé que dentro del sitio tampoco estaba. Hacía poco tiempo que había estado allí tomando algo, pero lo notaba algo diferente.
Pasaban los minutos y no aparecía. Caminaba de un lado a otro de la calle para que pasase el tiempo. Me frotaba las manos. Empezaba a tener algo de frío. Salía vaho de mi boca al contraste con el frío que empezaba a hacer. Volví a mirar el reloj de la parada y vi que ya habían pasado 30 minutos desde la hora a la que habíamos quedado. ¿Le habría pasado algo? ¿Se habría ido antes que llegara? ¿Me habría escrito para avisarme de que llegaba más tarde o que al final no podía? Me agobiaba la sensación de no poder hacer nada. Con lo fácil que sería todo si tuviese el móvil activo. Tuve el impulso de preguntarle a una persona si me dejaba su teléfono para hacer una llamada, pero me acordé que no me sabía su número de memoria. Esperé 10 minutos más, por si acaso, pero no aparecía nadie. Volví a casa desconcertado. No sabía qué habría podido ocurrir. Lo que estaba claro es que lo primero que iba a hacer al llegar era cargar el móvil y mirar si tenía algún mensaje suyo. Al abrir la puerta de casa, vi que estaba todo demasiado oscuro. Ya había anochecido, así que encendí la lucecita pequeña del salón y cogí el cargador para encender el móvil. Tardó un poco en encenderse, como era natural, después de haberse quedado sin batería. Encendí los datos y no llegaba nada. Me quedé bastante perplejo. ¿Me había plantado sin más? Ni siquiera intentaba poner una excusa. Me levanté aún con mi rostro sorprendido a por un vaso de agua. Estaba bastante desilusionado. Pensé que le gustaba a esa chica. Desde la cocina pude oír cómo se mezclaban un sinfín de sonidos y vibraciones provenientes del móvil que estaba sobre la mesa cargándose. Llegaba un mensaje y sonaba una canción. Se interrumpía y volvía a empezar otra vez, otro mensaje, y así una infinidad de veces. Casi me atraganto con el agua que tenía en la garganta, pero fui corriendo a ver qué pasaba. Estaba bastante ansioso, esperando que alguno de los mensajes fuera de ella, o quizá más de uno. La pantalla estaba iluminada y marcaba todo lo que me había llegado. En ese momento entendí por qué tardó tanto tiempo en cargarse los mensajes. Tenía más de 100 mensajes en la bandeja de entrada, 40 llamadas perdidas, cientos y cientos de correos electrónicos, la mayoría de publicidad. Estaba atónito. ¿Cómo era posible que en un transcurso tan corto de tiempo hubieran podido llegarme tantos y tantos mensajes y llamadas? No le encontraba ningún sentido. Abrí los mensajes que tenía en la bandeja de entrada. En su mayor parte eran de publicidad o avisándome de ciertos recibos que tenía que pagar. Otros tantos de algunos familiares y otra gran parte eran de ella. Mi dedo no paraba de deslizarse hacia arriba por la pantalla táctil para seguir viendo los mensajes. No leía ninguno y los leía todos, porque comencé a fijarme en la fecha de los mensajes. Iban de los más recientes a los más antiguos. Volví a subir hasta el primero, en el que ponía ayer. Y según fui bajando a los más antiguos, me fijé que la fecha que ponía en ellos no era posible, sobre todo los de ella. El primero suyo que vi ponía que lo había recibido hacía 3 años. Debía de haber un error. La conocía solo desde hace apenas unas semanas. Mi pulso se aceleraba. No encontraba una respuesta clara. Debía tratarse de algún tipo de broma pesada, pero no tenía ningún sentido ni ninguna explicación coherente. Los mensajes eran de tipo: ¿dónde estás? Espero que estés bien. Siento si soy una pesada, pero al menos dame señales de vida, porque te fuiste sin decir nada. Pensé que podríamos tener algo especial. No entendía nada. Sostenía mi móvil con la mano izquierda, pero dejé de mirarlo, para concentrarme en un punto fijo sin pensar en nada. Recobré el sentido pensando: ¿qué coño está pasando? Miré hacia abajo y vi mis manos. Estaban algo diferentes. El efecto del cloro ya se habría pasado, pero aún así parecían algo más desgastadas que de costumbre. De hecho, tenía 2 o 3 lunares más de los que tenía hacía apenas unas horas.
Me levanté sin pensarlo para ir al cuarto de baño. Abrí la puerta, encendí la luz para mirarme en el espejo. No sabía muy bien lo que buscaba, pero era algo que tenía que hacer. Tenía miedo, a la vez que curiosidad. No me atreví a verlo, aunque poco a poco fui levantando la cabeza para mirarme en el espejo. El reflejo no me engañó, pero al principio parecía un espejismo. Se trataba de una imagen totalmente reconocida. Era yo mismo, pero a la vez había algo distinto en mí. Tenía la barba y el pelo algo más largo de lo que recordaba. Mi rostro parecía tener más líneas de expresión que antes, e incluso podía ver cómo alguna cana asomaba por el flequillo de mi pelo. La piel estaba menos tersa que de costumbre. No entendía nada. Era como si hubiese transcurrido un largo periodo de tiempo desde la última vez que me miré al espejo, y ni siquiera había pasado un día desde la última vez. El móvil vibró en mi mano. No me percaté de que no lo había soltado para ir al baño. Era una notificación nueva. Un mensaje de la compañía de teléfono, por si quería aumentar los minutos de llamadas mensuales. Todo empezó a cuadrar en mi cabeza. Cuando al desplegar la barra de herramientas pude ver la fecha y hora. La hora cuadraba perfectamente con mi percepción del tiempo, junto con el día y el mes. Pero el año no podía ser correcto. Marcaba ya el 2000. Me quedé helado y se me cayó el móvil de las manos, estampándose contra el suelo, rayando ligeramente la pantalla táctil. Según marcaba el reloj digital del dispositivo, habían pasado 3 años. 3 enteros y malditos años que me habían pasado nadando en una piscina. Mi cabeza no daba abasto filtrando todos los pensamientos. Aquello no podía ser verdad, era totalmente inverosímil. Tenía que tratarse de una broma, pero desde luego estaba demasiado bien preparada para no ser cierta. Mi aspecto más longevo, la cantidad de mensajes y llamadas, la fecha del móvil, el incremento de cartas en mi buzón. Demasiadas casualidades. Me asomé a la ventana en un acto reflejo y miré la calle que tenía al lado. Me tapé la boca cuando, expresando un grito ahogado, froté mis ojos sin creer lo que evidenciaba aún más el posible paso del tiempo que estaba sufriendo. El edificio enfrente ya no estaba adornado con ningún tipo de andamio o restos de ninguna obra. Estaba más que terminado y presentaba un aspecto modélico. No, no y no. Me negaba a mí mismo con la cabeza. Esto no podía estar pasando. Era un disparate. Me tiraba de los pelos buscando una explicación que pudiera ayudarme o tranquilizarme, pero no lograba encontrarla. ¿Cómo hacerlo si ni tan siquiera tenía sentido para mí? Lo primero que hice fue coger el teléfono del suelo e intentar llamar a algún familiar para buscar un apoyo o alguien que me explicase lo que fuera que estuviese pasando. Me costó hacerlo porque la pantalla del móvil se había quedado bastante rayada y no percibía constantemente mi dedo al deslizarlo por la pantalla. Marqué el primer número que aparecía en mi lista de contactos. Tardaba bastante más de lo habitual en dar señal de llamada, aunque si lo pensaba, se suponía que mi móvil llevaba sin realizar ningún tipo de actividad 3 años. Lógico que tardase en establecer la conexión después de tanto tiempo. Pasó un minuto y el teléfono no emitía ningún tipo de señal. ¿Se habría estropeado después de estar demasiado tiempo sin usarlo? Le di al botón rojo táctil de la pantalla para finalizar la conexión de llamada y lo solté sobre el sofá que estaba delante. No se me ocurría nada nuevo. Estaba en un mar de dudas. Quizá lo mejor fuera preguntar a algún vecino e intentar que escuchase mi historia sin que me cerrase la puerta en las narices. Probé con una señora mayor que vivía en el mismo piso que yo, justo al lado. Toqué su timbre e inmediatamente percibí pasos que se avetinaban. No tuve que esperar más de 5 segundos para que alguien me abriese la puerta. No era la persona que esperaba.
Se trataba de un hombre joven y bastante atlético, que no había visto antes. Primero pensé que podría tratarse de algún nieto o sobrino de la señora, pero al preguntarle por la susodicha, me dijo que no tenía ni idea. El piso se le alquilaba a un hombre mayor desde hace un año y que no sabía nada de la inquilina anterior. ¿Habría muerto la señora? ¿O se la habrían llevado a una residencia? No lo tenía claro. Le di las gracias y fui hacia la siguiente puerta, la de aquel vecino que compartía apellidos y cartas conmigo. Llamé al timbre, pero no funcionaba. El joven, que todavía no había cerrado del todo su puerta, al ver mi desconcierto, me advirtió de que ahí ya no vivía nadie. Me contó que el propietario le había dicho que el inquilino anterior había sido detenido hacía 2 años por un asunto de multas sin pagar y que estaba en la cárcel. Me asombré, aunque sinceramente no me extrañó en absoluto, dada la situación que ya arrastraba a aquel personaje de antes. Salí a la calle de nuevo a buscar respuestas. Como pude comprobar desde la ventana de mi habitación, el edificio de enfrente estaba terminado y en total funcionamiento cotidiano. La gente paseaba sin preocupaciones. Me fijé en que había alguna tienda nueva o incluso que otros negocios habían cerrado dando paso a otros tipos de comercios o inmuebles. Estuve paseando un buen rato hasta llegar a la casa donde ella me dijo que vivía. La puerta del portal estaba abierta. Pasé tímidamente, como si acabase de entrar en una cueva en la que no sabía que iba a encontrarme dentro. Subí las escaleras lentamente hasta el 3er piso y busqué su puerta. Me quedé parado justo enfrente. No es que dudase en llamar, lo que no sabía era qué iba a decirle. Mi mano llamó al timbre, como si una ráfaga de viento lo hubiese empujado a hacerlo. Parecía que no había nadie. Iba a darme la vuelta cuando unos pasos ligeros se oyeron tras la puerta. La puerta se abrió de pronto y tras ella apareció un hombre bastante apuesto. Se me quedó mirando extrañado, como si pensara que iba a venderle algo. Noté su arrepentimiento de abrirme tras verme el rostro. «Disculpe», pronunció tras ver que no decía nada. «¿Puedo ayudarle en algo?» «Esto... no. Bueno, en realidad sí». No me aclaraba. «Dígame entonces». «Verá, estaba buscando a una persona que antes vivía aquí. No sé si conocerá usted a la señorita». «Supongo que sí», me interrumpió brusca pero educadamente. «Llevo viviendo aquí 2 años, con una mujer que lleva viviendo aquí 9 años, así que supongo que te referirás a ella». «Sí, supongo». En realidad no lo suponía. Sabía a la perfección que se trataba de ella, porque llevaba viviendo en el edificio muchos años. «¿No está ahora mismo?» Vio que no reaccionaba. «¿Pero quieres que le diga algo?» «Soy su novio», concluyó. No hace falta». Esas palabras me sentenciaron definitivamente. Lo había perdido todo. «Al menos dime quién eres, para que pueda decirle quién ha venido a verla». «Solo soy su antiguo compañero de clase». Mentí. «No tiene importancia, ya vendré cualquier otro día. Prefiero darle una sorpresa». Volví a mentir. El hombre asintió, me dio las gracias y cerró la puerta en mis narices. Salí de aquel edificio y aunque seguía desconcertado, poco a poco iba subiendo aquella extraña y atópica realidad en la que estaba. Nada tenía sentido, pero todas las piezas encajaban a la perfección. Empecé a pensar que quizá había sido víctima de una abducción alienígena o similar. Aunque eso era totalmente inverosímil, como si no iban a pasar 3 años, como si fuese un abrir y cerrar de ojos en un mísero instante. Quizá los años y años de quejas y súplicas para que pasase el tiempo más deprisa o vivir emociones más fuertes habían dado sus frutos. Pero era una recompensa injusta que se había vuelto en mi contra.
No quería que pasaran 3 años en un instante, ni siquiera un año o un mes. Solo quería hacer que mi vida fuese algo más productiva y satisfactoria. En ese momento, mientras volvía a casa y abría de nuevo la puerta de mi hogar, es cuando me di cuenta de lo que tenía y de lo que había perdido. No había sabido apreciar realmente todo lo que había conseguido y me castigaba habitualmente por no haber tenido algo cada vez mejor. No supe valorar cada momento vivido y siempre estaba deseando que llegara otro nuevo mejor. Realmente había despreciado mi tiempo en vez de disfrutarlo. Me quedé mirando el reloj de arena que tenía sobre la mesa del dormitorio. Ya no se deslizaban los granitos por el pequeño conducto que separaba cada espacio. Se había quedado atascado.